Bueno, muy buena tarde, siendo las 6:36 de la tarde del día 9 de junio del 2026. Inicio la sesión con el AXO. Muy buena tarde para todos. Muy buena tarde, Jenny Buenas Liz, tardes, Buenas tardes, profe. Sebastián, Dailín, buenas Angélica, noches. Samuel, José, Buenas tardes. Santiago, Daniel. ¿Cómo han estado? Ya es- no sé por qué mi sesión no sé por qué no los veía. Bueno. Pero bueno, ya inicio la sesión entonces siendo las 6:37 de la tarde. Vamos a iniciar el día 9 de junio del 2026 con la sesión de otro resultado de aprendizaje, un nuevo resultado de aprendizaje, muchachos. Entonces, confirmen por favor si están viendo mi pantalla para mostrarles de cuál estamos hablando. ¿Alcanzan a ver allí el cronograma? Sí, señora, bueno, ya lo quitó, pero sí lo veía. Sí se veía. Lo quité porque aquí me di cuenta que había ingresado Jason. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, chicos, entonces miren que nosotros ya vimos todo lo que tenía que ver con el resultado de aprendizaje, estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. Este resultado tenía como evidencias estas dos, ¿cierto? Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo a un caso de estudio y diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al desarrollo del software de su proyecto, ¿sí? Entonces, estas dos evidencias ya se vieron. Vamos a pasar a la siguiente, que es el resultado de aprendizaje, elaborar los artefactos de diseño de software, siguiendo con las prácticas de la metodología seleccionada. Tiene este resultado, miren que tiene una cantidad de componentes en los cuales hace parte de la evidencia, en primer lugar, del taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Con esta saga, con esta empezamos a evidenciar para consolidar los conocimientos de este resultado de aprendizaje. ¿De qué se trata este taller de conceptos y principios de la programación orientada a objetos? Entonces nos vamos a la guía. En la guía nos explica que esta actividad, ¿cierto? Esa es una actividad que empieza por definiendo qué es un artefacto, porque esta palabrita de alguna manera nos lleva a conceptualizar lo que nosotros debemos entender como un producto físico justamente resultante del proceso de desarrollo de software, de todo lo que nosotros hacemos. Entre ellos, los casos de uso, los diagramas de clase, modelos UML, ¿cierto? Todos esos diagramas que nosotros realizamos dentro de la arquitectura como tal, entonces nos ayudan a qué? A describir la función, a describir el diseño arquitectónico de la solución del software que nosotros estamos desarrollando. Entonces, dentro de esta actividad grande, que es una actividad de aprendizaje de elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos, hay una cantidad de evidencias que se proyectan en la guía, que se sugieren. Una de ellas es la que vamos a ver hoy, que es la GA4 220501095, que es la primera evidencia que vamos a trabajar. Y se trata del taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Lo que siempre les he recomendado, chicos, es que vayamos ¿a dónde? Al material, ¿cierto? Al material de estudio, antes que cualquier cosa. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a desglosar qué es lo que tenemos que leer para nuestra próxima sesión y empezarlo a desglosar detalladamente tema por tema, como siempre hemos hecho.
¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata? Sigamos acá en la guía. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la guía? Me perdió la guía. ¿Qué nos dice la guía? Voy aquí a cerrar aquí para aumentar un poquito. Nos dice que esta guía, bueno, antes de ir a la guía, es importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, como esta es una de las principales actividades y se desglosa muchas de aquí, entonces aquí nos explica cuáles son los materiales de formación a consultar. ¿Cuáles son los materiales? Cuando ustedes ingresan a la guía, al proyecto como tal, al proyecto 4, y esta sería la guía 4, entonces aquí es donde van a encontrar este material, conceptos básicos, programación orientada a objetos, pero también van a encontrar gestión de requisitos, diseño de patrones y conceptos y tecnología y arquitectura para el desarrollo web, ¿cierto? Todos estos componentes ustedes lo van a encontrar en ese material de formación a consultar. Para esta evidencia, ¿qué vamos a tener en cuenta? Solamente conceptos básicos, ¿cierto? O programación orientada a objetos. ¿Dónde lo encontramos? Pues como siempre, entonces nosotros vamos a la evidencia como tal, ¿cierto? Buscamos la actividad de proyecto 4 y buscamos el material de formación. En este material de formación encontramos conceptos básicos y programación orientada a objetos. Aplicamos allí y simplemente nos lleva a las dos opciones. Una, si la queremos ver interactivamente, pues entonces hacemos clic al acceder al recurso aplicativo, y si la queremos descargar porque no tenemos de pronto Wi-Fi en el lugar en donde nosotros estamos, no necesitamos Wi-Fi, simplemente descargamos nuestro PDF y ahí está toda la información que necesitamos para estudiarlo. Recomendación, lo que ya sabemos, necesitamos empezar a tener en cuenta todo este contenido, todo este contenido de estudio. Volvamos a la guía. ¿Qué nos dice la guía? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para el desarrollo de esta actividad, vamos a hacer un glosario de términos o un glosario de terminología utilizando la programación orientada a objetos, que en su sigla, para que empecemos nosotros a reconocerla, pues va a ser el PO. Para cada uno de esos términos explicado con sus propias palabras. Es decir, nosotros estudiamos ese material, lo conceptualizamos, lo leemos, averiguamos, indagamos, investigamos, estudiamos, hacemos todo lo que ustedes hacen para retener la información en su propio concepto de aprendizaje, por ejemplo, algunos serán visuales, algunos serán auditivos, algunos les toca escribir porque son kinestésicos. Entonces, todo ese ejercicio de aprendizaje, pues lo van a tener que hacer. ¿Para qué? No solamente para interiorizar cada uno de esos conceptos, sino para en el momento dado ustedes tener en cuenta o tener la capacidad de explicar en sus propias palabras cada uno de esos conceptos que se les presentan en ese material. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera actividad para hacer, realizar un glosario de terminología utilizada en la POO, donde se especifique cada término explicado con sus propias palabras, ¿cierto? En su propio concepto, cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la PO. Entonces, esto es algo que no todas lo pueden ejecutar igual, de la misma manera, porque para mí pueden ser, yo puedo tener un concepto muy parecido al de mi compañero, parecido, pero yo les aseguro que si hacen juiciosamente la actividad, pues van a ser conceptos que van a tener un mismo significado, pero ustedes lo van a expresar con palabras diferentes. Cada quien tiene una terminología, una comunicación individualizada, personalizada, de acuerdo a
a su manera de hablar, a su manera de expresarse, a su manera de interiorizar el aprendizaje y exponerlo de una manera individual y diferente, ¿cierto? Entonces yo les sugiero que lo hagan de esa manera para que el aprendizaje sea mucho más efectivo. ¿Qué van a tener en cuenta? ¿Cuáles son es más, aquí les dicen qué elementos van a tener en cuenta. Van a tener en cuenta es la PO, ¿cierto? Las clases, las herencias. Entonces, vamos a buscar allá en ese material cada una de estas terminologías o de estos elementos para empezar a indagar, a comprender, a investigar, como les decía, de una manera profunda para poder interiorizar y expresarlo de una manera particular cada uno de estos términos: objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento y polimorfismo. Entonces, esos serían los elementos a tener en cuenta, como mínimo, ¿no? Porque allí ustedes van a darse cuenta que hay una cantidad de terminologías y una cantidad de temáticas en las cuales ustedes podrían extenderse, pero para que no se extiendan y para que tengan un orden, entonces aquí se les da, se les propende, se les propone estos elementos a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué deben seguir? Pues las normas básicas de presentación en un documento escrito. Debe tener como mínimo, ya ustedes saben, la portada, la introducción y las conclusiones. ¿Listo? ¿Y qué van a entregar? Pues un documento de taller en donde tengan todas esas terminologías de acuerdo a su aprendizaje y a su expresión individual. De eso se trata ese taller. Es un taller muy simple. Requiere de compromiso de ustedes para la lectura, el estudio y la adaptación a su propio lenguaje para la entrega del taller. ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo que acabo de explicar? Chicos, ¿todo bien? Me dice José. José es el único que me contesta. José, muchas gracias. ¿Qué haría sin ti? Bueno, entonces, muchas gracias. Por aquí ya, Ángela. Ángela. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces, muchachos? Pues vamos, les voy a ayudar aquí al inicio. Nos vamos aquí al menú. En el menú ustedes tienen una introducción, ¿cierto? Tienen una introducción, tienen una temática primaria que es el paradigma de objetos, tienen una segunda que son clases de objetos, tienen una síntesis y tienen una actividad didáctica. Entonces, la invitación es a que entren ustedes a todo esto, a la introducción, al paradigma, a las clases, a la síntesis, a la actividad didáctica como tal. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recorrer todo esto, vamos a ver la introducción. ¿Qué tanto dice? ¿Qué tanto dice mi introducción? Ah, pues aquí dice, miremos a ver qué es lo que tanto dice, cómo yo puedo entender esto que aparece aquí, estos conceptos básicos de programación orientada a objetos. Me dice que un identificador es básicamente que el nombre que le damos a un dato para poder usarlo en un programa. Por ejemplo, ustedes ya han visto algoritmia, entonces ustedes van a ir encajando todos los conocimientos previos que ustedes ya han recibido y han visto en estas fases anteriores y en esta actual, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben qué es una variable, ¿cierto? Y pueden identificar qué voy a guardar en esa variable. Por ejemplo, una variable ¿como cuál? ¿Quién me puede decir una variable cualquiera? ¿Qué es una variable? ¿Quién me puede decir qué es una variable? Más bien, cualquiera, cualquiera tome la vocería, por favor, y me dice, profe, una variable es esto.
pero no todos al tiempo, uno solito, de a uno. ¿Qué será una variable? Muchachos. Profe, dice que es una cajita donde puedes guardar varios datos. Dice que eh, Ajá. Sigue, sigue, por favor. Vamos bien. Profe, es una característica que puede tener varios valores. Exactamente. Sí, sí. Si nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué pasó con esa clase de objetos y de atributos y de campos? Y es prácticamente lo mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una entidad llamada cliente, ¿cierto? ¿Cuál será la variable que nos va a guardar los datos del cliente? Una de tantas. Una de tantas. ¿Se acuerdan de los campos que llamamos atributos? ¿Algo así? Sí, profe. Ajá. Entonces, ¿una variable cuál sería? ¿Será que... Pues, Ajá, eh, dime. digamos, puede ser tal vez el nombre de usuario. Exactamente, muy bien. Exactamente, nombre podría ser una variable perfectamente. ¿Por qué? Porque esa variable nos va a almacenar una información específica que en este caso va a ser el nombre del usuario, ¿cierto? ¿Qué otra variable ya entendiendo eso un poquito? Otra variable que se les ocurre. Del mismo cliente puede ser, ¿no? ¿Será que edad es una variable? Sí. Ajá. ¿Será que precio es una variable? También, porque bueno, ambos van a ser un contenedor de unos datos específicos que nosotros podemos guardar y cambiar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces es lo que decía el compañerito, es una cajita que nos puede guardar una información, pero que nosotros lo podemos mover, modificar, sacar, quitar, eliminar. Entonces esa variable nos sirve para guardar o almacenar una información de- definida de alguna manera. Entonces, los identificadores en programación, un identificador es el nombre que le damos a ese dato. Entonces, según la imagen allí que están viendo ustedes en la pantalla, para poder usarlo en un programa, pues debe tener unas particularidades que podamos llamarlo de ideas principales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un identificador, entonces hay que tener en cuenta tres cosas. Uno, que es el nombre que le vamos a dar a esa variable, ¿cierto? ¿Cuál será el nombre en este caso que le pusimos? Pues nombre. En este caso pues, le pusimos nombre porque nos va a guardar el nombre del usuario. O ¿cómo se puede llamar? Edad, porque va a guardar la edad del usuario. O así sucesivamente. ¿Listo? Ese sería una de las tres cosas que debe tener ese identificador. El valor, o sea, ¿qué es lo que va a guardar esa variable? Si nosotros escogimos un nombre, pues el nombre tiene que ser lógicamente una variable de tipo varchar, puede ser, ¿cierto? De tipo carácter, o sea, y no nos va a guardar números, nos va a guardar un nombre, Pedro, Pérez, Ana, Regifo, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el valor. ¿Cuál sería la variable? Nombre. El nombre de la variable, nombre.
el valor, lo que guarde en esa variable, y el lugar de memoria, que sería la tercer cosa que tenemos que tener en cuenta como identificadores, dónde se va a guardar en el computador, qué espacio le va a permitir a ese aparatejo, pues guardar esa información. ¿Listo? Entonces, antes de usar esa identificación, lógicamente hay que declararlo. ¿Cómo declaro yo una variable? ¿Qué tipo de datos será? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando identificamos el modelo entidad-relación, hablábamos de los tipos de datos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos empezar a reconocer? Ah, pues los tipos de datos pueden ser número, pueden ser texto, pueden ser enteros, pueden ser tipo fecha, pueden ser etcétera, etcétera. Todos esos indicadores que nosotros tenemos que tener muy en cuenta de qué manera nos va a ayudar a nosotros a almacenar una información determinada con unas características especiales. Entonces, antes de usar ese indicador, hay que declararlo. Entonces, ¿cómo se declara? Pues dándole un nombre, dándole un valor y dándole un lugar en la memoria. Entonces, cuando hay muchos datos, pues usar identificadores se vuelve un poquito complicado. Por ejemplo, ese nombre como nombre nos puede de pronto generar una dualidad porque podemos tener muchos objetos o muchas entidades que pueden tener ese mismo atributo o esa misma variable nombre, entonces nos podemos perder. Por eso es muy importante en el momento de declarar las variables de qué nombres nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si es el nombre del cliente, preferiblemente pues usar una etiqueta que nosotros la podamos reconocer fácilmente de qué es lo que me está guardando esa variable. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, en lo que se llama programación orientada a objetos, que es el POO, que es el que estamos viendo hoy, debemos tener una organización detallada para mejorar la información que nosotros estamos utilizando y que los clientes pues también las puedan reconocer. Un ejemplo sencillo sería imaginar que tenemos lo que dijo el compañero, una cajita, ¿cierto? Y esa cajita se llama edad. Ese va a ser el nombre del identificador. Que esa persona que nosotros le estamos diciendo o solicitando la edad tiene 30. Entonces, ese 30 es un dato específico de esa variable, pero es un valor que vamos a guardar, ¿cierto? Entonces, y ese debe estar guardado en algún lugar del computador, en la memoria. Entonces, en pseudocódigo sería, si ustedes ya están utilizando sentencias, por ejemplo, en PCInt, ya están viendo PCInt, ¿cierto? ¿O qué están viendo ustedes con Viviana? Sí, profe, PC. PCI, ¿ok? Entonces, cuando ustedes le dicen que esa variable edad es igual a 30, entonces ahí están declarando que la variable va a tener un lugar de almacenamiento en memoria que va a guardar esos 30. ¿Listo? Algo así por el estilo. Entonces, cada dato debe tener un nombre y cada dato debe tener un valor. Y si tenemos muchos estudiantes, pues se vuelve eso como una mezcolanza allí, ¿no? Entonces, hay que usar algo mucho más organizado que nosotros los vamos a llamar objetos. Y en objetos, ustedes acuérdense todos los ejercicios que nosotros hemos hecho en bases de datos, en modelo entidad-relación que yo les llamaba entidades. Entonces, los objetos no es sinónimo de entidad, prácticamente. Entonces, vamos a usar esas entidades o esos objetos para organizarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos del objeto estudiante, vamos a tener unas variables, que en este caso las vamos a llamar variables, pero acuérdense que en base de datos, en el modelo de entidad-relación las llamábamos atributos, ¿se acuerdan? Pero en este caso van a ser variables. ¿Esto? ¿Qué variables debe tener los estudiantes? O el objeto de estudiantes, ¿qué variables puede contener? Puede ser nombre, edad, curso. Exactamente, muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Excelente, así es. Nombre, edad, curso, nota, materia, todo lo que nosotros
Esas van a ser las variables que nos van a guardar esa información, ¿cierto? En resumen, el identificador va a ser como una etiqueta para guardar esa información, pero cuando hay demasiada información se necesitan unas formas mucho más organizadas para manejarlo, ¿cierto? Ahí es donde entramos aquí con nuestra segunda temática que dice paradigma orientado a objetos. Y les voy a explicar hasta un momento, hasta una partecita, y de ahí en adelante los dejo solitos a ustedes para que hagan el ejercicio así tal cual como yo se los explico en estos 12 enfoques o 13 alcanzamos. Entonces, ¿qué pasa en este paradigma orientado a objetos, que es el POO? Entonces es una forma de programar donde nosotros podemos organizar la información como si fueran los objetos de la vida real. Entonces, en lugar de tener muchos datos sueltos, los vamos a organizar en objetos que deben tener unas características específicas propias de esa idea principal, o sea, los datos. Miren que es la misma. Si ustedes recuerdan todo lo que yo les he explicado frente al modelo de entidad-relación, entienden esto muy fácilmente, porque es prácticamente un paralelo, ¿cierto? Agrupamos todo en objetos o agrupamos todo en una entidad que tiene unas características, son unos datos, y unas acciones que son que es lo que pueden hacer, ¿cierto? Es simplemente eso. Entonces, vamos entendiendo o vamos desglosando esas palabras importantes que aparecen allí, que son la abstracción, que es el encapsulamiento, que es la modularidad, que es la jerarquía, el polimorfismo. Y vamos entonces empezando a, a desglosar cada una de esas palabras importantísimas que aparecen allí, ¿cierto? Eh, Voy a darles un ejemplo sencillo. Sin PO, sin programación orientada a objetos, acuérdense, por ejemplo, yo puedo guardar en un papelito nombre, Ana, edad 20, nota 4.5, pero tenemos todos esos datos sueltos, ¿cierto? Sin ninguna organización, sin un objeto de almacenamiento. En cambio, con el POO o con el POO se organiza porque se especifica esos datos a quién le pertenecen. Porque Ana tiene 20 años y tiene una nota de 4.5, pero eso puede ser, eso ¿qué me dice? No me dice como nada, ¿no? Simplemente son esos datos allí. Pero si yo le digo que es un estudiante, que Ana es un estudiante, o sea, que entonces empiezo a reconocer que ese objeto es un estudiante, entonces, claro, yo ya lo empiezo a reconocer como estudiante. Y un estudiante, entonces, sabemos que tiene nombre, sabemos que tiene edad, sabemos que tiene una dirección, sabemos que tiene unas materias, sabemos que tiene unas notas de esas materias. Entonces, ese objeto debe crearse de tal manera que nosotros lo podamos reconocer y reconocer sus características. Y no solamente reconocer, sino guardarlo, ¿no? Guardar, porque no solamente vamos a tener uno solito, sino vamos a tener mucha información, muchos nombres, muchas edades, muchas notas. Entonces eso debe estar organizado dentro de un objeto que se llama estudiante. Entonces, para darle un orden, ¿listo? Eh, entonces, en resumen, la programación orientada a objetos es como la manera de organizar mejor esos datos, como si fueran cosas, como si fueran objetos reales, ¿cierto? Y empieza aquí a desglosar qué es abstracción, qué es encapsulamiento, qué es modularidad, jerarquía, polimorfismo. Y entonces empieza aquí, ¿qué será abstracción? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer aquí qué es abstracción? ¿Quién me ayuda, pues, para que participemos ahí un poquitico? Alguien La que... abstracción, Eso, gracias, gracias.
La Ajá. abstracción es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características claves según el contexto y conocimiento de las personas. De tal forma, se constituye en el medio en el cual se enfrentan los problemas complejos para extraer características esenciales y posteriormente a representar dichas características en objetos. Ajá. La Bien. abstracción se, la abstracción Sí. se enfoca en la vista extrema de los elementos, lo cual permite separar su comportamiento esencial de su implementación e ignorar detalles internos. Mediante la abstracción hay un énfasis en el que, mediante la abstracción hay un énfasis en el que es y qué hace y no en el cómo debe implementarse o cómo funciona algo. Exactamente. Bueno, o sea, son dos párrafos bien como profundos que a veces lo enredan a uno, ¿cierto? Pues volvámoslo a leer, a leer hasta que lo entendamos. ¿Qué será la abstracción? Prácticamente pienso yo que es quedarse como con lo importante, ¿cierto? Y dejar de lado todos esos detalles innecesarios. O sea, nos enfocamos en qué hace algo. Nos enfocamos sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? No en cómo funciona por dentro. O sea, una licuadora, ¿qué hace? Pero no sabemos cuál es el funcionamiento, que tiene un motor y en el motor tiene una cantidad de engranaje, que si funciona una cosa y la otra. Así. Entonces simplemente nos enfocamos en lo que hace, ¿cierto? No necesitamos averiguar o indagar mucho más profundo de cómo funciona por dentro. Es algo así como que lo que dicen esos dos párrafos, ¿cierto? Es como cuando nosotros vemos algo y sí, el ejemplo de la licuadora, o el ejemplo, cualquier otro ejemplo, como un carro, ¿cierto? Un carro, sabemos que el carro tiene luces, que arranca, que acelera, que frena, que tiene un volante para direccionarlo, pero no necesito saber cómo se mueve, o sea, cuál es el engranaje por abajo, por cómo hace para que esa dirección se mueva. De pronto los hombres que tienen mucho que son muy prácticos en la parte de la mecánica y todo eso, entonces, pues sí, sí de una vez saben. Pero en general nosotros no necesitamos saber cómo funciona el motor, ni no necesitamos saber cómo se mueve, sino que nosotros sabemos que ese vehículo nos transporta, nos va a transportar de un punto A hacia un punto B. Entonces, eso es abstracción, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos un celular, por ejemplo, nosotros sabemos que sirve para qué. ¿Cuál sería el ejemplo particular? ¿Quién me desglosaría allí? ¿Cuál sería la abstracción en un ejemplo de la vida real cuando nosotros usamos un celular? ¿Para qué sirve? Chicos, ¿para qué sirve un celular, muchachos? Para Chicas, Para llamar, muchas cosas, eso, comunicarse, recibir llamadas. eso, para uno comunicarse, para hacer llamadas, cámara, exactamente. eh, modo trabajo. Mensajes, trabajo, listo. ¿Y necesitamos saber pues, cómo funciona? En la abstracción no. En la extracción no nos importa ni cómo funciona, ni cómo se procesan los datos, ni cómo se hace la programación interna, no. Simplemente nos importa para qué sirve. Para llamar, para enviar mensajes, para ver a la persona que está en el otro lado, por decir algo. ¿Listo? Entonces, esa sería la abstracción. Pero, profe, Ah, digamos que un celular obviamente en sí funciona lo básico, porque digamos ya lo otro uno tiene que descargar aplicaciones, eso. ajá, sí. Sí, pero aquí la idea es como entender que es abstracción, ¿no? Entonces, es como simplificar algo que ne- no necesitamos saber cómo funciona, sino necesitamos para qué sirve. Entonces, nos quedamos solamente con lo esencial. Esa es la abstracción.
¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo, miren que, vea, aquí hay un ejemplo, una persona, bueno, entonces miren, por ejemplo, todo esto, para que ustedes empiecen a reconocer cuál es la abstracción de todo esto, ¿sí? Y cuál es su conclusión. Y así, con cada uno de estos conceptos, por eso les digo que yo no les voy a hacer su trabajo, porque su trabajo es empezar a estudiar esto y a desglosarlo y a entenderlo con sus propias palabras. Entonces, ¿qué van a seguir haciendo? Pues van a empezar a estudiar esta guía, a este componente formativo que es necesario que ustedes lo lean. Ya si ustedes de pronto me dicen, profe, es que yo definitivamente, yo no entendí qué era jerarquía. La próxima clase, lógicamente, ¿no? Usted, la tarea de ustedes hoy es seguir leyendo este documento, seguir entendiendo cada uno de estas terminologías y hacer su propia análisis y su propio significado, su propio diccionario, digamos así, de esos términos. La próxima clase, el taller, el taller es muy simple, como les digo, pueden, si están seguros, pues entonces simplemente resuelven el taller, le crean su portada y ya en sus propias palabras dicen qué entendieron de cada uno de esos conceptos. Pero si en caso de que ustedes digan, no, pero yo definitivamente no entendí qué es polimorfismo, entonces la próxima clase justamente va a ser para eso, para desglosar con efectividad, pues las dudas o los vacíos que ustedes tengan después de leer este documento. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Listo, profe. Y de esta manera, pues nosotros hoy concluimos con esta sesión. Vale, Samuel, muchas gracias. Entonces, ahí les dejo la tarea, muchachos. No se dejen coger la tarde con esas evidencias. Ya tienen 3 anteriores que me han entregado, 2 anteriores o 3, ya me olvido. El hecho es que ustedes vayan avanzando, entregando, avanzando, entregando y avanzando. No se dejen coger de la tarde con esas evidencias y con esas entregas, muchachos, para que cuando lleguemos al final, no digan, ay, Dios mío, yo estoy debiendo todas esas actividades, me voy a tener que volver a ver todo, porque ya no me acuerdo de la primera clase, de la primera sesión. Entonces, hagan, muchachos, lo que yo les recomiendo, que por experiencia se los digo, que muchas veces hay muchos aprendices muy buenos, muy inteligentes, que tenían muchos objetivos, en su objetivo terminar, pero se van dejando alcanzar de tiempo, alcanzar de las actividades y finalmente no pueden resolverlas todas en un solo día. Entonces, háganme caso, muchachos. Y bueno. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta con lo que hemos hablado en la sesión de hoy? ¿O todo les ha quedado claro? Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Entonces, bueno, chicos, me despido. Que tengan una excelente noche. Muchas Profe, gracias, Daniel. ¿Sí, Dailin? qué pena que la interrumpa, profe, es que yo le quería hacer una pregunta con respecto al trabajo pasado, que usted nos había hecho una Ajá. corrección. Yo le escribí Sí. a su WhatsApp para preguntarle algo en específico, pero pues, ajá, supongo que no nos tiene a todos agregados. Es que teníamos una duda con respecto a las Ay, correcciones del modelo conceptual. sí. Espérame, yo lo reviso. Dailin, Dailin. No, yo no te tengo agregada. Me Mire, este- escribes de pronto algo, por favor, para es que ustedes no se imaginan cómo tengo ese celular sí, de señora, cosas, ya entonces le. se me van quedando de pronto cositas. Profe, qué pena, es que yo también envié pues yo envié ya el trabajo al correo que su merced nos dijo, al Drive, Ajá. pero pues no sé si la corrección para subirla aquí a la plataforma o qué toque hacer ahí. ¿Tú obtuviste un puntaje menos de 70? Sí, me puse a ver porque es que había enviado el trabajo Ese no es. ajá, lo envié cruzado. Había enviado el Ah, mismo bueno. trabajo para los dos, para las dos evidencias. Ah, listo, listo. Entonces ahí lo que me toca hacer es, no he hecho la revisión, la verdad,
Hoy no hice la revisión, estaba yo con otros dos, entonces hoy no hice informe de ustedes. Entonces voy a retomar nuevamente para hacer las correcciones. Aquí, por aquí ya, Listo, profe, yo le escribí por ya. Es aquí que ya usted nos les. pidió simplificar el diagrama, el modelo, entonces, pues nosotros lo Ah, simplificamos, pero espérenme, yo lo no, vi. no, incluso así no estábamos todos de acuerdo si hacerlo así de sencillo o si quedó demasiado sencillo. Y pues en base a ese tenemos que hacer el lógico, entonces por eso quedamos ahí como, no Este es el sabemos. del caso, ¿cierto? Este es el del proyecto. Este es el del proyecto. Está muy sencillo. Está, bueno, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco tablas. Eh, ¿Qué hace? ¿Me recuerdas qué es lo que hace? Bueno, la aplicación es para compra y venta para las personas comprar pinturas y también adquirir servicio de acabados. Ok, y aquí hay una estructura en la cual hay un pago, hay un producto, hay un producto, hay un pedido, hay un servicio y hay un usuario. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, entonces más bien, me quedo con este. Me quedo con es que me tomo el tiempo y le respondo por el WhatsApp, ¿te parece? Aquí lo estoy viendo ya por el Ah, WhatsApp, bueno, entonces profe. me Gracias, quedo profe. unos 10 minuticos mirándolo y estén pendientes de pronto si tengo alguna pregunta para que me respondan por allí, ¿vale? Listo. Yo le voy a mandar la foto del anterior también para que lo tengáis. Ok, ok, listo. Listo, muchachos, Gracias, entonces, profe. Feliz noche. feliz noche. Gracias, profe. Hasta mañana, Con profe. mucho gusto.